Nos acompaña el coronel Renato González, director general de ISPOL, que tiene buenas noticias. Aquí en este país normalmente cuando se llevan el billete, coronel, se lo llevan y no se recupera nada, pero se ha recuperado. Cuéntenos un poco, cuéntele a nuestros oyentes qué se ha recuperado, porque hasta el presidente ha ponderado esto de la recuperación de los dineros del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Realmente estamos satisfechos porque esta lucha de más de 2 años, que la iniciaron otras personas inclusive, va dando sus frutos porque vemos nosotros ya concretándose esta sinergia, esta voluntad y decisión de varias instituciones públicas. Y lo más hermoso es que en las mismas instalaciones, a veces en los mismos escritorios, donde años atrás se fraguaban estos atracos, hoy se suscriben los documentos que resarcen los daños de cierta manera que se ocasionó sobre todo al patrimonio del ISPOL. Permítame explicarles en primer lugar a qué operación nos referimos. De los 1.550 millones de dólares que el ISPOL tenía como capital años atrás, 600 estaban entregados a préstamos de sus asegurados, y es lo único que está garantizado, y 950 millones se dividían en 7 segmentos de lo que nosotros denominamos operaciones sumamente irregulares. La principal, por 327.3 millones de dólares, es la mal llamada operación swap. El ISPOL tenía 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna y los entregó, y a partir de ese momento están a nombre de Nabscunco LLC, que es una filial del Citibank Nueva York. Están en el mismo Banco Central, nunca han salido de ahí, pero no están bajo nuestro control todavía. Esperamos que esta semana ya se concrete la recuperación de esos valores. Pero, ¿cuál fue el problema? Entró la Bolsa de Valores de Guayaquil, no cumplió la debida diligencia, luego apareció la Casa de Valores Citadel del señor Javier Neira Salazar, donde fingieron una operación cruzada, porque el 6 de enero del 2016 se crearon 2 cuentas a nombre de Citibank, una y otra a nombre del ISPOL. El 7 de enero del 2016 se transfirieron los recursos de la cuenta tradicional del ISPOL en el mismo Banco Central a esta cuenta abierta el día anterior, y el 8 de enero del 2016 se pasaron de esta cuenta recién abierta en el ISPOL bajo el control de Citadel a esta cuenta de Nabscunco bajo el mismo control de Citadel los 327 millones. Ahí perdimos la titularidad de los recursos, pero eso no es lo más grave. Esa operación en el Banco Central fue registrada de manera manual, es algo impresentable, manifiestan que se les fue el sistema. Y la compensación, es decir, verificar que el ISPOL entregó algo y que Citibank entregó también algo en compensación al ISPOL, no se dio. Todos estos argumentos, Fernando, han sido recogidos por la Superintendencia de Compañías, Valores de Seguros, basados en un escrito que nosotros lo presentamos el 1 de julio de este año. Y le disponen al Banco Central que regresen, por lo menos los remanentes, no todo, pero por lo menos los remanentes que están en esa cuenta de Nabscunco, regresen al ISPOL. Ahora, yo tengo que ser muy claro, tengo que reconocer el rol de personas que han jugado una preponderancia en que esto se dé. Principalmente el presidente de la República. El señor Guillermo Lasso Mendoza por varias ocasiones nos ha recibido en el seno de Carondelet, ha estado al tanto de estos problemas y se han dado las gestiones y el apoyo político que era necesario. El señor Procurador General del Estado, y le voy a explicar el rol. Al doctor Íñigo Salvador, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros le consulta cuando nosotros presentamos el escrito si las medidas de saneamiento y corrección son las mismas que las medidas sancionatorias que ya le impusieron al Banco Central. Y la Procuraduría, dirigida por el doctor Íñigo Salvador, le responde que no es así, pero que debería regular eso la Junta de Política Financiera, como efecto ocurrió hace 2 semanas. Otras personas que han jugado un rol fundamental son el mando institucional, pues porque la presencia de Renato González aquí es basado en la confianza que han tenido 3 mandos institucionales diferentes, pero que han ratificado que con el equipo de trabajo que hemos conformado sigamos avanzando paulatinamente. Y aparte de eso hay que sumarle el rol que en su momento tuvieron los denunciantes iniciales. 2 años después ya nos recuerdan lo fundamental y lo valiente que fue María Paula Romo para denunciar esto públicamente. El general Jorge Villarreal como director general del ISPOL y el general Patricio Carrillo como comandante general. Entonces son figuras que yo, en honor a mi conciencia, tengo que destacar y además se deben sumar a este éxito, porque como usted bien lo dijo, en este país lleno de malas noticias, créame que yo estaba en Uruguay la semana anterior en un seminario y cuando mis abogados del consorcio de Esteban Córdoba me remitieron la resolución de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, créame que me brotaron lágrimas, porque eran esas lágrimas de ira, de rabia, pero a su vez de alegría, de saber que cuando existe
esta conjunción de voluntades, cuando las instituciones del Estado ecuatoriano se unen para hacer el bien, sí le podemos vencer a la corrupción. Y ahí están 320 millones de razones que demuestran que sí es factible. Vea usted, ahí hay por lo menos una luz. Ahora vamos con lo que no se ha recuperado. ¿Va a ser posible o no? Eso se pregunta la gente, ya que ustedes están por el camino correcto, pero ¿va a ser posible o no recuperar los 600 millones que han desaparecido y que nadie, bien dicen que el mago Cherres, ¿no? ¿Dónde los puso? ¿Dónde están? Bueno, es utópico pensar que se va a recuperar todo, pero yo lo quiero que sea muy categórico. Sí vamos a recuperar. De hecho, el hito siguiente, el objetivo a corto plazo es recuperar 40 millones de dólares que el Citibank Nueva York los tiene unilateralmente retenidos en esa ciudad y que están directamente relacionados a esta operación swap. Y luego iremos por 125 millones de dólares que la justicia norteamericana los tiene confiscados a activos del señor Jorge Cherres Miño. También el DCVale le ha planteado un discovery y una demanda a la Fish Corporation porque ellos tenían 25 millones de dólares y cuando estalló el escándalo le consultaron al señor Cherres del origen y él les dijo que eso pertenecía al ISPOL. Sin embargo, semanas después le entregaron al señor Cherres. Y aparte de eso, en los mensajes entre Luis Álvarez Villamar, el exdirector de operaciones del DCVale, con Rodolfo Kronfle, el principal del DCVale, cuando ya salió huido hacia Estados Unidos, se menciona de la empresa CountryServe brasileña que tiene 85 millones de dólares de bonos del ISPOL, del Fondo de Santidad del Magisterio y de Aseguradora del Sur. Como usted ve, sí hay algunas rutas ya establecidas, pero además las otras, las que nos faltan establecer, será obligación del Consorcio Jurídico Internacional que estamos por definir con quién contratamos para que realicen estas recuperaciones. Y lo que falte, porque le reitero, no vamos a poder recuperar todo, siempre habrá un remanente que ya se gastaron en farras, en pago a las amantes, en fiestas, en licores, en todos esos lujos que normalmente la corrupción lo aprovecha. Tenemos que ir a sentarle a una negociación o a una demanda internacional a Citibank, a la Fish Corporation, al Pershing Bank, y yo no descartaría inclusive al Deutsche Bank, a todas estas instituciones financieras que han participado de las operaciones irregulares del ISPO. Vamos ahora con los responsables. ¿Qué ha pasado con aquellos que ya inclusive asumieron que recibieron coimas, sobornos de Jorge Cherres? ¿Y qué pasa con Jorge Cherres? Lamentablemente la justicia norteamericana es la que nos va marcando el ritmo porque la justicia ecuatoriana va muy lenta. En Estados Unidos, Luis Álvarez Villamar ya confesó haber recibido 2.6 millones de dólares en sobornos de Cherres y lo mismo John Luz Uriaga, 1.3 millones. En la semana anterior, John Luz Uriaga ya pasó corte y suspendieron su juzgamiento hasta el 21 de diciembre, pero la autoridad norteamericana dispuso la confiscación de ese 1.3 millones de dólares. El señor Jorge Cherres continúa en territorio mexicano. Hacemos una vez más un enésimo llamado a las autoridades mexicanas para recibir la colaboración de su ubicación y su aprehensión inicial, y luego se deberá iniciar bien sea el proceso de extradición o de expulsión, dependiendo de el marco normativo que tenga ese país. Tenemos claridad que se encuentra ahí por varios indicios. Hay personas cercanas a nosotros que inclusive lo han avistado en el balneario de Puerto Vallarta, pero además él mismo en las versiones ha ratificado que está domiciliado en Ciudad de México. También en su momento teníamos conocimiento de su residencia en Cancún. Es decir, tenemos la certeza que está en México y no se va a mover porque ya la difusión roja está vigente en 195 países y él correría un riesgo al momento de pasar cualquiera de los controles migratorios. Pero en el país es lamentable que 26 meses después de haberse presentado las primeras denuncias, todavía no tengamos un solo sentenciado. La semana anterior se movió por tercera vez el inicio de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso peculado por 216 millones de dólares en bonos con pacto de compra. Es inconcebible que el abogado del señor Rafael Núquez, que en el mes de julio no apareció y por eso no se dio la audiencia, en esta oportunidad, 10 minutos después de la hora que estaba programada, presenta un certificado de COVID y una bondadosa jueza empieza a consultar defensa por defensa cuándo tendrán tiempo. Bueno, ¿sabe cuál es la fecha? 9 de enero del 2023. Así de lenta se mueve la justicia en el Ecuador. Claro, son una serie de estratagemas y de argucias que utilizan las contrapartes de las defensas técnicas que confrontan con el ISPOL para prolongar los procesos buscando la prescripción o también calculando tiempos políticos porque tienen esperanza que en un nuevo régimen tengan mayores niveles de impunidad. ¿Y Jorge Cherres no tiene propiedades en Ecuador? De lo que sabemos, no tiene propiedades a nombre de él, pero sí a nombre de testaferros y por eso es necesario también las sentencias
judiciales para poder recuperar esos capitales. Normalmente lo que ocurre, recuerde usted, es que son personas que para no llamar sospechas tienen los recursos a nombre de otras personas. Le doy un nombre, Fernando Caizamaiwa, que era conserje del Produbanco cuando el señor Chérez trabajaba con él y que a partir del siguiente año, en el año 2003, se convirtió en accionista. Ese claramente es un testaferro, o sea, no hay a dónde perderse. Él es un testaferro. El otro es Santiago Garzón Raméis, compañero de Universidad de Chérez y que ahora está radicado en Guadalajara, igual que Chérez. Están haciendo los negocios ahora en México. Son claramente ejemplos de testaferros, pero lo dice solamente el coronel González. ¿Cuándo lo va a decir la justicia? Vea usted, ¿cómo está el ISPOL a propósito? Tratando de salir adelante. Hace 2 años, muy buena la pregunta, Fernando, porque me va a permitir también desnudar a una serie de salvadores policiales que han asomado últimamente, que no tuvieron los cojones hace 2 años de hacerse cargo del ISPOL, pero ahora que le ven un rumbo ya enderezado, que hemos recuperado los créditos, que estamos recuperando inclusive liquidez a través de estas recuperación de los recursos, ahora ya se quieren hacer cargo del ISPOL, porque le ven tal vez, pensando bien, como una opción laboral, por sus limitadas competencias para hacerse un espacio en el mercado, ¿no? Pero pensando mal, le ven al ISPOL como un botín. ¿Qué quieren? ¿Venir a repetir lo que hicieron en anteriores administraciones? No los va a permitir. Aquí yo soy muy frontal. Aquí hay un teniente coronel de servicio pasivo que se permitió la semana anterior traer alrededor de 60 personas y pedir mi salida del cargo. De entrada le digo, mi cargo está en permanente disposición. Yo mismo presenté el 11 de agosto del 2020 un escrito al entonces ministro Interior, Miguel Patricio Carrillo, indicando que he cumplido 2 años en el ISPOL y que está mi cargo a disposición. Pero el problema no va por ahí. ¿Qué intereses les mueven, pues? ¿Qué intereses les mueven ahora a hacerse cargo del ISPOL? ¿Por qué no asomaron hace 2 años, cuando esto era una oscuridad y no sabía si se podía pagar pensiones al siguiente mes? Pero claro, le ven ahora robustecido porque en 2 meses atrás logramos colocar $305 millones en créditos a nuestros asegurados. ¿Gracias a qué? A que ha habido la sensibilidad en el gobierno de transferirnos oportunamente los aportes patronales y personales, y eso nos ha permitido recuperar liquidez. Pero estamos fortaleciéndole. El ISPOL hasta el momento no está automatizado, es una barbaridad. Ya vamos a lograr conseguir el contrato con el sistema informático de las casas de valores para que el área de inversiones y el área de riesgos estén automatizados. Además, estamos implementando la norma 37001 antisobornos y 37301 compliance, que va de la mano del asesoramiento del ingeniero Rubén Darío Avendaño, un colombiano de mucho prestigio, para dejar un gobierno corporativo robusto cuando entreguemos nuestra administración. Que vuelvo y reitero, mañana estamos preparados para irnos. Nosotros no nos vamos a aferrar, no nos creemos los gurús de la seguridad social, pero tampoco les vamos a dejar aquí abierta el arca para que vengan estos fascinerosos sabelotodos y salvadores de la patria que hace 2 años no tenían la fuerza testicular para hacerse cargo del ISPOL. Claro, hoy día que ya ven que hay platita, pues, coronela. Cuando hay platita la cosa cambia, pues. ¿Eh? Cuando uno está chiro, vea, nadie lo regresa a ver. Cuando uno tiene algo de dinero ahí, cambia, tiene muchos amigos, hay mucha gente que está cercana. Qué bueno que se está recuperando y qué bueno que tengan una hoja de ruta. Esto me imagino que ustedes se lo han comunicado a las máximas autoridades de la Policía Nacional y no sé si al ministro y también al presidente. Así es, yo tengo que reconocer ese apoyo permanente y la preocupación que ha existido del señor presidente constitucional de la República, que varias veces nos ha convocado al seno de Carondelet, acompañados de los señores ministros del Interior que han correspondido ya en 3 periodos, y del mando institucional. Y en la actualidad yo reconozco el apoyo de mi general Fausto Salinas, comandante general, quien me ha dado total apertura para las labores que realizamos aquí en el ISPOL. Son hojas de ruta largas porque el atraco se dio del 2013 al 2019 y un tiempo similar nos llevará a recuperar. Esto no es de la noche a la mañana. Mire que para esta primera recuperación de 290 millones nos ha tomado casi 2 años, desde julio del año anterior que logramos inmovilizar los recursos y evitamos el desangre de casi $26 millones en pagos de intereses. Pero hay otras acciones que ya requerimos el Consorcio Jurídico Internacional para ir atrás de la ubicación, en primer lugar, de estos recursos, luego de la inmovilización y finalmente de la recuperación. Estamos muy optimistas. El siguiente hito es los $40 millones que tiene unilateralmente retenido el Citibank Nueva York en esa ciudad y que el presidente sabe de este valor, nos ha dado todo su apoyo y estamos conscientes que vamos a poder recuperar y seguirle dando buenas noticias, no solo al conglomerado policial, porque eso es lo que a veces no se valora. Estas son buenas noticias para todo el pueblo ecuatoriano, porque se demuestra que sí es factible vencer a la corrupción cuando existe esta conjunción de voluntades. Claro, ¿y qué van a hacer con esa plata a propósito, con ese dinero?
Porque eso es mucha plata. Ok, y pasa las cuentas en estos días de ISPOL, se recupera. ¿Y ahora qué hacemos? De los 290 millones, 263 regresan en bonos de deuda interna que tienen flujos de pago hasta el 2034 y así permanecerán porque es una buena inversión. Tienen intereses cercanos al 6.5%. Y los 26 millones de dólares en efectivo se destinarán a la serie de prestaciones que debe cumplir el ISPOL con sus asegurados, en enfermedad, en seguro de vida, en seguro de accidentes profesionales y también en créditos. Qué bueno. Lo felicito. La verdad es que no se recupera. El dinero que se roban, se lo roban y después salen, los meten presos, inclusive los sentencian y salen y no pasa nada. Y la recuperación, nada. Pero bueno, aquí es un caso excepcional y ojalá que puedan recuperar, no todo como usted dice, pero gran parte de esto. ¿Qué hubiese pasado si no se daba el escándalo? ¿Se llevaban la plata? Obviamente esto estaba apuntado a lo siguiente, en primer lugar a mantenerle tranquilo al conglomerado policial, por eso es que imagínense que en el año 2013 al 2015 primero bajaron los niveles de las tasas de interés al mínimo posible para que todo el mundo esté contento, pero además, algo que debe haber usted escuchado en los recientes días, las reformas a la seguridad social policial no se las hicieron en su debido momento. Desde el 2005 hay recomendaciones de los estudios actuariales que se mueva el límite de jubilación inicial de 20 a 25 años y que se haga un promedio de las últimas aportaciones. No lo hicieron, simple y llanamente porque no les interesaba que la vista regrese hacia el ISPOL. Estaban tranquilitos, apaciguados mientras estaban haciendo todos estos atracos. Pero sin embargo, hay decisiones que hay que tomarlas, hay pasos que hay que irlos dando y son decisiones necesarias, porque de no corregir las distorsiones que tiene actualmente el sistema de seguridad social policial, los recursos solo alcanzan hasta el 2044, que está a la vuelta de la esquina. Le doy un ejemplo. Un sistema de seguridad social sano prevé que uno aporte el doble del tiempo y reciba la mitad de beneficios. ¿A qué me refiero? Un joven de 20 años que ingresa a la población económicamente activa y trabaja por 40 años, es decir, ya tiene 60 años de edad, debe recibir una seguridad social de unos 20 años en un promedio de expectativa de vida de 80 años. Es decir, aportó 40 años para recibir 20 años de pensiones. Eso es lo lógico, eso es lo normal, eso es lo saludable. En el ISPOL está al revés. El promedio de aportaciones es de 22 años y el promedio de beneficios es de 49 años. Eso es insostenible. Esas son decisiones estructurales que hay que hacerlas, que hay que tomarlas con valentía, que hay que explicarles inclusive al conglomerado policial, porque es para beneficio de todos. Hoy estoy en servicio activo, pero mañana voy a estar en servicio pasivo dependiendo de una pensión. Y lo que necesitamos es que nos garanticen sostenibilidad en el sistema y eso lo haremos. Gracias, coronel, por atender la entrevista. Un saludo, Fernando, y permítame una vez más darle esta buena noticia al pueblo ecuatoriano y decirle, en términos futbolísticos, sí se pudo vencer a la corrupción.